El monolito celestial era, según todos los indicios, el objeto más pasivo-agresivo del universo conocido. Durante años, había permanecido en un espacio neutral como un dedo medio cósmico, completamente silencioso, absolutamente inamovible, y completamente desinteresado en cualquier cosa que el Consejo Galáctico tuviera que decir, que realmente era decir algo. Porque al Consejo Galáctico le encantaba hablar. Tenían comités sobre la formación de comités. Tenían subcomités para discutir la elección de fuentes para las actas de los comités. En una ocasión, pasaron 3 meses debatiendo si su membrete oficial debería ser de color cáscara de huevo o crema. Sin embargo, al monolito no le importaba sus sentimientos. Era enorme, aproximadamente del tamaño de la luna de la Tierra, perfectamente negro, y tenía forma como si alguien hubiera tomado un rectángulo y hubiera decidido que era lo suficientemente bueno. Sin marcas, sin luces, sin un práctico manual de instrucciones grabado en la superficie, solo lisa, oscura e impenetrable. Silencio. Y detrás de él, encerrado como el premio más frustrante de la galaxia, se encontraba el alcance Kepler, una región del espacio tan rico en minerales raros y materia exótica. Quien controlara el acceso controlaría efectivamente el comercio galáctico. Los próximos 1000 años. Naturalmente, todos querían entrar. Y naturalmente, el monolito no contestaba el teléfono. El comandante Vex Thorndale se bajó del transbordador de transporte e inmediatamente deseó haber leído los documentos informativos o cualquier otro documento, quizás un panfleto. Su asistente, Marcus Webb, lo siguió, luciendo como si no hubiera dormido en 3 días, lo cual era cierto porque «No he dormido en 3 días», preguntó Marcus ajustándose la ropa, su tableta de datos y casi se le cae, porque el almirante Kowalski dijo que si no nos ofrecíamos como voluntarios, él nos ofrecería como voluntarios. «De todos modos», respondió Vex alegremente, «eso no fue un cumplido, elijo tomarlo como tal». Entraron en la Cámara del Consejo, una enorme sala esférica diseñada para acomodar a todas las especies principales de la comunidad galáctica, lo que significaba que la temperatura era incómodamente cálida. La gravedad era un poco demasiado pesada y el aire olía a una combinación de ozono, azufre y algo que Vex sospechaba que era feromonas insectoides. El embajador pre del colectivo Killian ya estaba hablando. Pre siempre fue hablando. Los quilerianos parecían como si alguien hubiera cruzado un oto con un lagarto y le hubiera dado una superioridad complejo. Pres vestía la tradicional túnica diplomática de 7 capas y tenía esa expresión particular de alguien explicarle algo a un niño que asumían que era muy, muy estúpido. Y entonces tú, mira, Pre le decía a una pantalla holográfica del monolito, como si el monolito pudiera oírlo aquí, lo cual definitivamente no. Hemos intentado todas las formas de comunicación conocidas, redes de entrelazamiento cuántico, modulación de ondas gravitacionales, incluso proyección psiónica de los osciladores mentales de Thalos Prime. ¿Funcionó? Vex interrumpido. Pre se giró lentamente, su túnica se agitó dramáticamente. Disculpe. Lo de la psiónica, ¿funcionó? Obviamente no, o no lo haríamos. Te he convocado aquí. Pre, de alguna manera, hizo que la palabra tú sonara como un insulto. Junto a Pre se encontraba el representante Buzz, un clicker que parecía exactamente una mantis rapaz que había ido a juicio. Escuela. Buzz chasqueó las mandíbulas con nerviosismo. Simplemente estamos explorando todo opciones. El monolito ha demostrado ser resistente a todos los enfoques convencionales y no convencionales. Resistente. Eso implica que está contraatacando, observó Marcus. Parece más bien que te está ignorando. La antena de Buzz se movió. Una observación astuta. El tercer miembro del comité de bienvenida fue Radiance of Dawn, una lúmina. Un erudito que existía como una figura vagamente humanoide compuesta de estructuras cristalinas y luz. Un resplandor resplandecía, suavemente pulsando en lo que Vex asumió que era un pensamiento profundo o una frustración profunda. Posiblemente ambos.
Hemos recopilado nuestra investigación, dijo Radiant, su voz como campanas de viento en tono menor. 47 años de intentos, metodologías y resultados, o más bien, falta de resultados. Preguntó Vex. 347 páginas. Marcus emitió un pequeño gemido. Excelente, dijo Vex con, no tengo ninguna intención de leerlo. Lo abordaremos enseguida, pero primero una pregunta rápida. ¿Qué ocurre exactamente? ¿Cuándo intentas comunicarte con esta cosa? Nada, dijeron los tres extraterrestres, simultáneamente. Nada en absoluto. Silencio absoluto. Prex confirmado. Hemos enviado saludos en todos los idiomas conocidos. Hemos transmitido pruebas matemáticas. Los Centauri incluso intentaron interpretar baile. Vex parpadeó. Lo siento, danza interpretativa. Son muy especies expresivas. Y el monolito no respondió a nada de esto, ¿correcto? Vex miró a Marcus. Marcus miró a Vex. Tenían esa expresión particular de dos humanos que estaban empezando a sospechar que todos los demás estaban pensando demasiado en las cosas. Pero, ¿quién sabía también que decirlo en voz alta empezaría a un incidente intergaláctico? Sí, dijo Vex. Para que quede claro, en 47 años nadie ha sacado ni un pío de esta cosa. Tu comprensión. La situación es adecuada, dijo Prey, lo cual era quillariano para decir sí. Genial. Nosotros... Voy a intentarlo. Preguntó Radiance. El Kepler Reach representa la mayor concentración de recursos estratégicos descubierta en 17 siglos. La especie que obtenga acceso transformará la economía galáctica. Sin presión, entonces, Marcus murmuró. Vex sonrió. Trabajamos mejor bajo presión. Eso era mentira, pero sonaba bien. La plataforma de observación con vistas al monolito estaba llena de expertos, científicos, lingüistas, y lo que Vex sospechaba eran solo burócratas curiosos que no tenían nada mejor que hacer. El monolito mismo colgaba en el espacio, como una lápida cósmica, perfectamente quieta, perfectamente silenciosa y perfectamente indiferente al pequeño ejército de naves que lo rodea. Este es nuestro enfoque actual, anunció Prex, señalando una pantalla holográfica que mostraba una vertiginosa serie de haces de sensores, láseres de comunicación y lo que parecía ser una proyección holográfica gigante de símbolos matemáticos. ¿Transmitimos simultáneamente en todas las frecuencias conocidas?, preguntó Vex. Define que ha funcionado. ¿Ha respondido el monolito de cualquier manera? No. Entonces no ha funcionado. Prex. Las escamas se ondularon con irritación. La comunicación es una tarea compleja, comandante. No podemos simplemente esperar resultados inmediatos de una civilización que puede operar en marcos conceptuales completamente diferentes. Llevas 47 años intentándolo. Estas cosas llevan tiempo. Marcus estaba revisando los registros en su panel de datos, su expresión cada vez más desconcertada. De acuerdo con esto, has probado el código binario, las secuencias de números primos, el obras completas de la literatura galáctica estándar y algo llamado proyecto resonancia que involucraba a 300 cantantes cristales. La convergencia armónica de Solarix 4 es reconocida por sus capacidades acústicas, afirmó Radiance. En la defensiva. Seguro que son preciosos, dijo Marcus. ¿Le importó al monolito? El resplandor se atenuó, ligeramente. No. Un representante de Centauri, una masa fluida de material gelatinoso llamados globulox, avanzaron lentamente. Quizás al comandante Thorndale le gustaría observar nuestro último intento. Tenemos desarrolló un nuevo amplificador psiónico que proyecta formas de pensamiento directamente al campo cuántico. Eso suena caro. Vex dijo algo extraordinario. Déjame adivinar. Tampoco funcionó. Los globulox temblaron, lo que equivalía a un suspiro. El monolito permanece inmóvil. Vex se dirigió a la ventana y contempló la enorme estructura. Realmente era sorprendentemente simple, solo un gran rectángulo negro, sin puertas ni ventanas visibles. No había alfombra de bienvenida. Detrás de él, las diversas especies seguían discutiendo sobre enfoques teóricos, cada uno más elaborado que el anterior.
Buzz estaba explicando algo sobre el taquión basado en mensajería. Una pequeña criatura peluda llamada Bejín sugería que intentaran apelar a las emociones del monolito, suponiendo que tuviera alguno. Alguien más propuso construir un monolito más grande junto a él para establecer su dominio. ¿Alguien? Vex dijo lentamente intentando tocar. La habitación quedó en silencio. Pre se volvió muy despacio. ¿Tocando? Sí, ya saben, tocar. Hola, ¿alguien? Casa. Comandante, estamos tratando con una estructura de inmensa sofisticación tecnológica. Existe en un estado de flujo cuántico que nuestros mejores científicos apenas comprenden. Su superficie está compuesta de materia exótica que debería no existe según nuestra comprensión actual de la física y está sugiriendo que lo descartemos. Es decir, sí. ¿Lo intentaste? Hemos hecho cosas mucho más sofisticadas. Esa no es la solución. Marcus estaba revisando el troncos de nuevo, su rostro una mezcla de incredulidad y reivindicación. Vex tiene razón. Según estos, nadie ha intentado la comunicación de audio básica, es decir, hablando literalmente, han hecho entrelazamiento y ondas gravitacionales y proyecciones psíquicas, pero en realidad nadie voló a saludarnos. Los expertos reunidos se miraron unos a otros con la expresión particular de quienes acaban de darse cuenta de que podrían. Hemos pasado por alto algo increíblemente obvio, y ahora intentamos averiguar de quién fue la culpa. Eso es absurdo. Pre mencionó que la comunicación por audio es primitiva. El monolito claramente opera en un plano dimensional superior o VEX. Dijo que funciona en un plano básico y todos ustedes llevan medio siglo dándole demasiadas vueltas. Imposible, ¿lo es? El resplandor pulsó intensamente. Comandante Thorndale, personalmente, es autor de 17 artículos de investigación sobre la teoría de la comunicación transdimensional. Les aseguro que las ondas de audio simples ser insuficiente para salvar la brecha entre nuestra realidad y cualquier conciencia que habite esa estructura. Vex se encogió de hombros. Quizás, pero ¿sabes que no cuesta nada intentarlo? Llamar. Esto es una pérdida de tiempo, predeclarado. Has tenido 47 años de perder el tiempo. Una pequeña escaramuza de argumentos estalló. El clicker insistió en los protocolos adecuados, los quillarianos. Afirmaron que la humanidad los estaba avergonzando. Los Lumini sugirieron que primero hicieran simulaciones. Los Globalox simplemente resumaban. Indeciso en la esquina, Vex esperó a que el ruido se calmara y luego sacó un chip de datos. Según el tratado, artículo 7. Sección 12. Subsección D. Cada especie miembro de la galaxia. El Consejo tiene derecho a un primer intento ininterrumpido de contacto con objetos significativos no identificados. Reclaman ese derecho. Las escamas de Pre pasaron de verde a un naranja furioso. Tú no puedes ser serio, mortalmente serio. Así que, a menos que quieran violar el derecho de los tratados, nos dejarán intentarlo. Buzz chasqueó las mandíbulas pensativo. Tiene razón, el tratado es claro. Esto es una locura. Prex siseó. Esto es humanidad. Vex corrigió. Marcus, ¿cómo? ¿Cuánto tiempo se tarda en montar un sistema de altavoces básico? Marcus ya estaba sacando herramientas de su mochila. Dame 20 minutos. Que sean 15. Estoy impaciente. Al salir de la plataforma de observación, Vex podía oír a Pre murmurando sobre especies primitivas y vergüenzas cósmicas. Radiance recalculaba matrices de probabilidad. Buzz completaba el papeleo, porque siempre había que rellenar el papeleo, y el monolito, como siempre, no decía nada, pero ese Vex, el pensamiento estaba a punto de cambiar. Marcus estaba sentado en la bahía del transbordador rodeado de cables, altavoces y el tipo de improvisación e ingeniería que hizo llorar a los inspectores de seguridad. Vex estaba cerca, revisando su enfoque, que en su mayor parte consistió en improvisar y ver qué pasaba. Esto va a ser brillante o vamos a parecer unos completos idiotas, dijo Marcus, sonriendo 2 veces. Conexiones juntas, respondió Vex, la lanzadera que estaban preparando. Era una embarcación diplomática estándar, desarmada y poco impresionante. Vex había pedido algo simple.
El Consejo le había ofrecido un barco de comunicaciones de última generación con 17 matrices de traducción diferentes y suficiente potencia de procesamiento para simular civilizaciones enteras. Vex se había negado, demasiado complicado. Dale algo con un altavoz y un micrófono, y estaba feliz. El embajador Pre apareció en la entrada de la bahía, luciendo como si se tragó algo desagradable. Comandante, debo protestar formalmente por esta acción. Protesta tomada en cuenta, Vex dijo sin levantar la vista. Estás a punto de avergonzar no solo a la humanidad, sino a todo el Consejo Galáctico. Somos buenos avergonzándonos. Sobreviviremos. Esto no es broma. Vix finalmente se convirtió para enfrentarlo. Embajador, permítame preguntarle algo. ¿Cómo se enteró del monolito? Prex parpadeó. Le ruego. Disculpe, cuando apareció el monolito, ¿cómo se acercó su gente? Enviamos nuestras mejores naves de investigación, analizamos su composición, estudiamos sus firmas energéticas, intentamos comunicarnos a través de todos los medios conocidos. Principio científico, y nos ignoró, ¿cierto? ¿Y luego qué? Consultamos con... Otras especies formaron comités y desarrollaron teorías. ¿Alguna vez intentaste preguntarlo amablemente? Las escalas de Prex ondularon. Eso es una simplificación excesiva. Quizás, pero sígueme la corriente. Con toda tu imaginación, investigación y reuniones de comités, ¿alguien se acercó alguna vez al monolito como era? No sé, una persona. No es una persona, es una construcción artificial. También lo son los robots, y les pido por favor y gracias a mi navegación, computadora. Eso es absurdo. Vex se encogió de hombros. Mi computadora de navegación funciona de maravilla, nunca me falla. Mientras tanto, tu enfoque súper sofisticado no te ha llevado a ninguna parte en 47 años, Marcus. Terminé la última conexión y encendí el sistema. Un simple altavoz cobró vida, reproduciendo un tono de prueba. Estamos... listo. Mira, Vex dijo. Sencillo. Pre parecía querer discutir, más allá, pero decidió que no valía la pena el esfuerzo. La responsabilidad recae sobre usted, comandante. Normalmente lo es. Mientras Prex se iba, un resplandor flotaba en la bahía, su estructura cristalina refractaba las duras luces del transbordador. Comandante Thorndale, ¿una palabra? Claro, llevo tiempo observando a tu especie. Eres relativamente nuevo en la sociedad galáctica, pero abordas los problemas con cierta confianza temeraria que es admirable y aterrador a la vez. Gracias. ¿De dónde viene esta confianza? ¿De dónde vienes? ¿Qué te hace pensar que tendrás éxito donde nosotros hemos fracasado? Vex se inclinó. Siempre. Estamos acostumbrados a cosas que no funcionan. En la Tierra, tenemos tecnología antigua unida con cinta adhesiva y esperanza. Colonia barcos de la era de expansión temprana que deberían haberse desmoronado hace siglos, pero que aún siguen funcionando porque el ingeniero se dio cuenta de que hay que impulsar el motor en el ángulo justo. Hemos aprendido que a veces una solución avanzada no es la mejor solución. A veces solo hay que probar algo tonto, y si falla, entonces intentamos otra tontería. Pero aquí está la cuestión, Radiance. Tú y el Consejo ha pasado medio siglo siendo inteligente. Has teorizado, calculado e investigado, y no estás más cerca de una respuesta que cuando empezaste. Así que quizás, solo quizás, sea hora de dejar de ser inteligente y empezar a ser simple. El resplandor latía pensativo. Una filosofía intrigante nos ha traído hasta aquí. Marcus subió a la lanzadera, haciendo las comprobaciones finales. Vex, nosotros están listos cuando tú lo estés. Vex se apartó de la pared y se dirigió al asiento del piloto. Radiance, ¿quieres colocar cualquier apuesta sobre si esto funciona? Lom y yo no jugamos. Es aburrido. Sin embargo, espero... Lo lograste. La galaxia podría usar soluciones más simples. Tú y yo también. Vex selló la escotilla del transbordador y se abrochó el cinturón. A través de la ventana pudo ver el monolito, enorme y silencioso y completamente indiferente a la pequeña embarcación que se preparaba para acercarse. A su alrededor, docenas de observadores.
Las naves mantuvieron su posición, las tripulaciones observando y esperando para ver si los humanos tendrían éxito o fracasarían espectacularmente. Marcus, ¿estás listo? Define listo. Suficiente. Vamos a tocar puertas. La lanzadera se desprendió de la bahía y planeó hacia el monolito. Vex mantuvo una aproximación lenta y constante, sin cambios repentinos. Movimientos, nada que pueda interpretarse como agresivo. Solo un enfoque simple y pacífico como visitar un vecino. Detrás de ellos, todos los sensores de la flota apuntaban al monolito, grabándolo todo. Los científicos estaban analizando en tiempo real. Los lingüistas se preparaban para decodificar cualquier posible respuesta. El Consejo probablemente sufrió infartos simultáneos y el monolito, como siempre, no hizo absolutamente nada. Acercándose al rango óptimo, dijo Marcus, estamos más cerca que cualquier otro barco en la última década. ¿Alguien intenta detenernos? Prex está gritando por el comunicador, pero lo silencié. Buena idea. Se acercaron. El monolito. Ahora llenaba la ventana, un muro negro imposible que parecía absorber toda la luz. Sin detalles, sin textura, nada. Solo vacío, oscuridad absoluta. Vex detuvo la lanzadera a unos 50 metros desde la superficie, lo suficientemente cerca para ser escuchado, lo suficientemente lejos para correr si algo salía mal. Él impulsó el improvisado de Marcus, sistema de altavoces y toqué el micrófono. Probando, 1, 2, 3, nada. Marcus abrió un simple archivo de audio en su tableta de datos. 3 golpes, una pausa, luego 2 golpes más. Llamada universal, sencilla, clara, inconfundible. ¿Quieres hacer los honores? Preguntó Marcus. ¿Por qué no? Vex activó el altavoz. Toc, toc, toc. Pausa. Toc, toc. Golpe. El sonido transmitido a través del espacio a través del sistema de altavoces. Ondas de audio básicas rebotan en la superficie del monolito. Primitivo, simple, exactamente igual. El tipo de cosas que una civilización con comunicadores cuánticos habría olvidado que existían. Esperaron y no pasó nada. Bueno, dijo Marcus después de 1 minuto, eso fue decepcionante. Por el comunicador se escuchó la voz triunfante. Como predije, una completa pérdida de tiempo. Ahora, si regresas, en la plataforma de observación podemos reanudar la investigación científica adecuada. Vex miró fijamente el monolito. Algo andaba mal. No en el monolito en sí, sino sobre la situación. 47 años de silencio, miles de intentos, cada un método sofisticado conocido por la ciencia galáctica, y nada. ¿Qué se les escapaba? Entonces lo comprendió. Marcus, en total, en los registros que leíste, ¿dónde intentaban comunicarse las personas? ¿A qué te refieres? Me refiero a físicamente. ¿Dónde se posicionaron? ¿Sus barcos? Marcus buscó los datos históricos. Parece que siempre este lado, el que da al puesto de observación del ayuntamiento. La puerta principal, Adivina. Vex sonrió. ¿Cuánto te apuestas a que esta cosa tiene una puerta trasera? Oh, vamos, en serio, piénsalo. Eres una civilización alienígena súper avanzada. Construyes una prueba misteriosa. ¿Lo haces? ¿Es obvio o obligas a la gente a esforzarse por conseguirlo? Esa es la teoría más tonta que he tenido. He oído hablar de ello. Perfecto, vamos a intentarlo. Vex pilotó la lanzadera alrededor del monolito, dando vueltas alrededor de su enorme masa. La estructura era aún más impresionante desde este ángulo, extendiéndose en la oscuridad como un trozo de nada formado. Doblaron lo que Vex arbitrariamente decidió que era la esquina. La flota de observación desapareció de la vista. Estaban solos ahora, solo ellos y el monolito. Vex posicionó la lanzadera en lo que él decidió que era la parte trasera, solo por las vibraciones y la esperanza. Volvió a encender el altavoz. Toc, toc, golpe, pausa. Toc, 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 nada más. De acuerdo, Vex le dijo al vacío. Mira, no sé si hay alguien ahí, pero si lo hay, disculpamos la molestia. Solo queríamos saludarlo y... Tal vez podrías preguntar si podemos acceder a las cosas que están detrás de ti, ya sabes, cortésmente, porque aparentemente todos los demás lo olvidaron. Esa era una opción. Bueno, hola, ¿hay alguien en casa? Por un momento no pasó nada. Entonces el monolito
Retumbó. Era un sonido grave y profundo que Vex sintió más que escuchó, vibrando a través del casco de la lanzadera y dentro de sus huesos. Aparecieron luces en la superficie, patrones intrincados que no existían segundos antes, fluyendo a través de la oscuridad, material como diagramas de circuitos hechos de luz estelar. Marcus tomó asiento. Vex, ¿qué hiciste? No tengo ni idea, pero creo que deberíamos tomar notas. Los patrones se fusionaron en un solo punto justo frente a su lanzadera, y luego, desde altavoces que definitivamente no habían estado allí antes, surgió una voz. Era sorprendentemente normal, con un sonido masculino profundo y el tono particular de alguien que había esperado mucho tiempo a que alguien usara modales básicos. ¿Cuánto tiempo he estado esperando a alguien con modales básicos? Vex y Marcus se miraron fijamente. Eso acaba de pasar. Marcus empezó. Sí. Vex terminó. El monolito. Sí, nos está hablando. Parece que sí. En medio del silencio sepulcral de la flota de observación, Vex pudo imaginar el rostro de Prex. Probablemente era, «Valió la pena todo el viaje», repitió la voz. «Por favor, dime que no tocaste y saliste corriendo. Sería de mala educación». Vex recuperó la voz. Sí, seguimos aquí. Aquí el comandante Vex Thorndale de la delegación humana. Intentábamos contactar. Y lo conseguiste. Felicidades. Fueron los primeros en 47 años en descubrir el secreto. Que estaba llamando, dijo la voz, sonando divertida. Y diciendo, «Hola, tú, me sorprendería cuántas civilizaciones olvidan esa parte». Marcus se inclinó hacia el micrófono. Así que, simplemente, para ser claros, todos esos años de comunicación cuántica y pruebas matemáticas, molestos, profundamente molestos. ¿Alguna vez alguien llega a tu casa y en lugar de llamar, ilumina tus ventanas con rayos láser y canta números primos a las 13 y so? ¿Por la mañana? Así han sido los últimos 47 años para mí. Vex podría... No pude evitarlo. Se rió. «Lo siento», dijo Vex. «Eso suena terrible. Tienes ni idea». Aunque la danza interpretativa fue bastante entretenida, eso sí que lo reconozco, los Centauri estarán encantados. Para oírlo, no se lo digas, volverán a hacerlo. Y así como que Vex se encontró teniendo una conversación con el objeto más misterioso en el espacio conocido mientras todo el mundo, el Consejo Galáctico, escuchó en un silencio atónito. A veces, pensó, la mejor estrategia era simplemente llamar, en la puerta. Entonces, dijo Vex, acomodándose en su asiento como si estuviera charlando con un viejo amigo en lugar de un anciano inteligencia extraterrestre. «He tenido muchos nombres», él, respondió la voz, «pero para tus propósitos puedes llamarme Walter». Marcus parpadeó. «Walter. Lo entendí por tus transmisiones. Televisión terrestre circa años 70. Me gusta cómo suena, muy digno». «Walter, el guardián cósmico», Vex dijo. «Suena bien, ya me lo imaginaba. Antes de continuar tengo una pregunta». «¡Rayos! ¿Por qué llamar?» Vex se encogió de hombros, aunque no estaba seguro de si Walter podía verlo. Parecía educado. «Estás bloqueando la puerta, así que, hablar. Sentí que debíamos preguntar antes de intentar entrar. Y los demás, los 47 años de ruido cuántico y gritos psíquicos. Bueno, no somos ellos. Claramente hay...» Fue un sonido como un suspiro, lo cual fue impresionante para algo que probablemente no tenía pulmones. ¿Quieres saber algo gracioso? La civilización que me construyó, mis creadores, eran muy parecidos a ti, directos, prácticos, detestaban las complicaciones. Suena como mi tipo de gente. Estaban haciendo pruebas para algo específico. No inteligencia, no avances tecnológicos. Todas las especies llegan a eso eventualmente. No, querían encontrar civilizaciones que recordaban la cortesía básica, el sentido común, la capacidad de probar soluciones simples antes de saltar a la realidad. Complejos. Marcus tomaba notas frenéticamente. Entonces, el monolito, perdón, tú eres una prueba, más bien un filtro. Los recursos en el alcance Kepler son significativo. Mis creadores querían que fueran a especies que no complicaran demasiado su uso inmediatamente. Especies que entendí que a veces la mejor herramienta es la más simple, y pasamos por alto. Vex dijo que estaba llamando, y por cortesía.
Me preguntaste, me saludaste, te disculpaste por molestarme. Eso, asuntos. Por el comunicador, la voz de Prex se escuchó con crujidos. Soy el embajador Prex del colectivo Killeriano. En nombre del Consejo Galáctico exijo igualdad de acceso. La voz de Walter lo interrumpió. De repente, más frío. Exige silencio. Le diré algo, embajador. Llevo 47 años escuchando sus demandas, sus comités, sus protocolos, tus interminables teorías. Ni una sola vez dijiste por favor, ni una sola vez llamaste. Asumiste que merecías acceso simplemente porque llegaste primero. Estábamos intentando una comunicación científica adecuada. Pri protestó. Estabas presumiendo. Hay una diferencia. Vex sonreía tanto que le dolía la cara. Marcus se esforzaba mucho. No reírse, comandante Thorndale. Walter continuó, su voz cálida de nuevo. Usted y su asistente demostraron algo que el Consejo olvidó. Me trataste como una persona, no como un rompecabezas. Eso te da derecho a acceder primero a el Kepler Reach. Así sin más, preguntó Marcus. Así sin más, aunque tengo algunas condiciones. Contáctanos. Primero, los recursos deben ser compartido, no acaparado. Mis creadores creían en la cooperación, no en la monopolización. Justo. En segundo lugar, cualquier especie que quiera acceder debe hacer lo que tú hiciste. Llama, saluda, sé educado, basta de gritos cuánticos. Puedo aceptarlo. Y tercero, tienes que visitarme, de vez en cuando. Se vuelve aburrido aquí. Agradecería hablar con alguien que no empiece a explicarme inmediatamente sus trabajos de investigación. Vex se rió. Trato. Aunque debo advertirte, no soy muy bueno con las conversaciones triviales. Llamaste a mi puerta y me llamaste Walter. Ya eres mejor que el 99% de la galaxia. Marcus estaba leyendo algo en su panel de datos. Su expresión pasaba de divertida a pensativa. Walter, si no te importa que te pregunte, ¿qué pasó con tus creadores? Un largo pausa. Siguieron adelante, dijo Walter en voz baja. Trascendidos, dirían algunos. Me dejaron aquí para guiar a las especies más jóvenes, para poner a prueba las cualidades que valoraban. Soy todo lo que queda de ellas. Eso suena solitario. Lo es, y por eso me alegro de verdad de que hayas venido. Los Kilianos son brillantes pero agotadores. Los Lumini son fascinantes pero incomprensibles. El clicker se llena. Demasiadas formas, pero tú acabas de golpear. ¿Sabes lo raro que es eso? Aparentemente mucho. Los patrones en la superficie del monolito cambiaron, formando lo que podría haber sido una sonrisa si la luz geométrica pudiera sonreír. Estoy abriendo la puerta. Ahora, encontrará las coordenadas de los sitios de recursos iniciales en su navegador. Úselas con cuidado. Haremos lo mejor que podamos. Sé que lo harán. Por eso los están consiguiendo. Detrás del monolito, el espacio mismo parecía desgarrarse, abierto, revelando una puerta brillante que conducía al alcance Kepler. A través de en la apertura, Vex pudo ver nebulosas de colores imposibles, formaciones estelares que no deberían existir y la tenue, un destello de innumerables mundos ricos en recursos esperando ser explorados. Marcus susurró. Sí, asintió Vex. Comandante, dijo Walter. Una cosa más. ¿Qué pasa? Gracias por llamar. Significaba más de lo que crees. Cuando quieras, Walter. Cuando quieras. Mientras regresaba a la flota de observación, el comunicador explotó con voces. Press exigiendo explicaciones. Buzz preguntando sobre las implicaciones legales, Radiance calculando las ramificaciones filosóficas, los Globulux simplemente resumen preguntas confusas en el canal. Vex las silenció a todas. ¿Te das cuenta de que acabamos de reescribió el protocolo de primer contacto para toda la galaxia? Preguntó Marcus. Sí, y lo hicimos llamándola hasta la puerta. Sí. Marcus se recostó en su asiento, exhausto y eufórico. ¿Sabes qué es lo peor? Prex va a pasar la próxima década intentando. Bien. Atracaron con la nave de observación, se encontró con todo el consejo esperando, con expresiones que iban desde la conmoción hasta la indignación. Respeto a regañadientes, parecía haberse tragado un limón. Radiance era la tía erráticamente. Buzz chasqueaba las mandíbulas tan rápido que parecía un aplauso. La embajadora Cover de la Unión Terran también estaba allí, habiendo llegado en una nave rápida para presenciar los resultados.
Ella estaba sonriendo. Comandante Thorndale, dijo formalmente, aunque sus ojos brillaban. Yo entiendo que se ha comunicado con éxito con el monolito celestial. Tuvimos una agradable charla. Y le dio a la humanidad el primer acceso a Kepler Reach. Walter fue muy generoso. Walter, es una larga historia. Pre dio un paso al frente. Scales sigue haciéndolo. Esa cosa naranja furiosa. En nombre del Consejo, debo protestar por la unilateralidad. Walter dijo que tienes que tocar. Vex interrumpió. Disculpa. Si quieres acceder, tienes que hacer lo que hicimos nosotros. Acércate educadamente, toca la puerta, saluda y no seas un imbécil. Sus reglas. No es mío. Eso es absurdo. Habla con él. Está escuchando. Como si estuviera en Q, la voz de Walter resonó por todos los altavoces de la plataforma de observación. Embajador Prex. Puedo oírlo y yo quise decir lo que dije. ¿Quieres acceso? Pídelo amablemente. Si no, puedes gastar. Otros 47 años con tus teorías cuánticas. Pre parecía querer discutir. Se dio cuenta de que estaba discutiendo con una inteligencia alienígena omnipotente y decidió que el silencio era la mejor parte. Valor. Eso es lo que pensé, dijo Walter alegremente. Vex captó la mirada de Marcus. Ambos se esforzaron mucho por no reírse, pero fracasaron. Desestimado, dijo la embajadora Cover, apenas conteniendo su propia diversión. Creo que el comandante Thorndale y el señor Webb se han merecido un descanso. Al salir de la plataforma de observación, Vex escuché a Radiance hablando con los demás miembros del Consejo. Quizás deberíamos reconsiderar nuestro enfoque del primer contacto. Escenarios. Puede que haya sabiduría en la simplicidad que hayamos pasado por alto. Ya era hora de que alguien lo dijera, murmuró Vex. Marcus lo miró. ¿Y ahora qué? Y ahora archivamos la más corta. Informe de misión en la historia diplomática, que es lo que criticamos. Funcionó. De nada. Van a querer más detalles que eso. Entonces pueden preguntarle a Walter. Voy a tomar una siesta. Detrás, a través de la ventana. El monolito permaneció en silencio una vez más. Pero Vex sabía Walter todavía estaba allí, todavía escuchando, todavía esperando que la siguiente especie descubriera que a veces la respuesta era tan simple como llamar a la puerta y saludar. Y en algún lugar de la inmensidad del espacio, una inteligencia ancestral sonrió al pensar en un humano que lo trataba como una persona en lugar de un rompecabezas. Walter pensó, ya era hora. Las redes de noticias galácticas explotaron en horas. El titular, La humanidad resuelve un misterio de 47 años llamando a la puerta, apareció en todos los idiomas conocidos y varios desconocidos. Los artículos de opinión abarcaban desde elogiando el ingenio humano hasta afirmar que todo fue suerte. Teóricos de la conspiración insistió en que los humanos habían hecho trampa de alguna manera. Un grupo pequeño pero vocal afirmó que el monolito claramente estaba funcionando mal y necesitaba reiniciarse. A Walter le pareció divertidísimo. 3 días después del contacto inicial, Vex regresó solo al monolito, no porque el Consejo lo exigiera, ni porque la humanidad necesitara más recursos, pero porque le había prometido a Walter que lo visitaría, y Vex cumplió sus promesas. Trajo café. No tengo la boca, señaló Walter mientras Vex flotaba fuera de la lanzadera con una taza térmica. La intención es lo que cuenta, justo, punto. Acerca una silla o, ya sabes, flota hasta allí. Es la misma diferencia. Vex activó las botas magnéticas y se paró sobre la superficie del monolito, lo cual le resultó profundamente extraño. Estaba parado sobre una antigua construcción alienígena que había desconcertado a las mentes más brillantes de la galaxia, bebiendo café y mirando las estrellas. Bueno, dijo Walter con tono conversacional, ¿cómo va todo por ahí con el Consejo? También como te gustaría. Prex exige investigaciones. Los Lumini quieren realizar pruebas en nuestros patrones neuronales para... Entiendo cómo lo resolvimos. Los Clicker están escribiendo nuevos tratados. Los humanos estaban mayormente confundidos sobre por qué los demás no intentaron llamar antes. Walter rió, un sonido como truenos resonando en las montañas. Ustedes son refrescantes, lo saben. A veces nos pasa. Normalmente...
Justo antes de que comencemos accidentalmente con incidentes diplomáticos, dime algo. ¿Cómo aborda su especie los problemas? He estado viendo sus transmisiones, leyendo sus historias. Son un caos, encarnado, pero de alguna manera funciona. Vex lo pensó bebiendo su café. Probamos cosas. Si no funciona, probamos otra cosa. No tenemos el lujo de una teoría perfecta. Cuando estábamos atrapados en la Tierra, construimos naves espaciales antes de comprender completamente la física. Terraformamos Marte mientras seguíamos discutiendo sobre los mejores métodos. Son una especie que descubre las cosas haciéndolas, no pensando en hacerlas. Su tecnología debe ser una pesadilla. No tienes ni idea. La mitad de nuestras naves coloniales funcionan con cinta adhesiva y oraciones. Pero funcionan. Y eso es... ¿Por qué llamaste? Sí. Y nadie había intentado hablarle como a una persona. Mis creadores te habrían adorado, dijo Walter en voz baja. Dime, sobre ellos. Entonces los patrones en la superficie de Walter cambiaron, formando imágenes, criaturas que parecían vagamente humanoides, pero con demasiadas articulaciones, piel que brillaba como aceite sobre agua, ojos que veían en espectros que los humanos no podían imaginar. Se les llamó los arquitectos, Walter dijo. No es su nombre real, es intraducible, pero encaja. Construyeron cosas, no solo estructuras, sino conceptos. Diseñaron sociedades, filosofías, enfoques completos para existencia. Suena complicado, lo eran, pero entendían algo fundamental. La complejidad debe servir a la simplicidad, no reemplazarla. Los grandes diseños tenían una causa simple. Me construyeron como prueba de ese principio, para filtrar las especies que complicar las cosas. Exactamente. Creían que las civilizaciones verdaderamente avanzadas regresaban a la simplicidad. Las especies jóvenes son simples porque no saben más. Las especies de mediana edad son complejas porque presumen. Las especies maduras vuelven a ser simples porque han aprendido lo que importa. Vex terminó su café considerando esto. Así que, ¿dónde pone eso a la humanidad? Eres raro, dijo Walter sin rodeos. Eres joven y maduro a la vez. Tú tienes tecnología avanzada pero instintos primitivos. Teorizas constantemente pero confías en tu instinto. Lo eres todo y nada de lo que mis creadores esperaban. ¿Es eso bueno o malo? Bueno, definitivamente. Bueno, significa que podrías evitar la trampa en la que caen la mayoría de las especies, que es pensar que son más complejas. Es igual a más correcto. La mayoría de las civilizaciones que he conocido llegan a un punto en el que no pueden resolver problemas simples porque han olvidado cómo pensar con sencillez. Tienen comités para formar comités, teorías sobre teorías, protocolos para protocolos. Pierden de vista que a veces la respuesta es simplemente llamar a la puerta. Vex miró hacia afuera. Las estrellas. ¿Y ahora qué? Ahora compartes el alcance de Kepler responsablemente. Ojalá lo intentemos, y el Consejo aprenda una valiosa lección sobre la humildad. Eso podría tardar más. La risa de Walter retumbó en el vacío. Yo tengo tiempo. 100.000 años. Puedo esperar a que lo resuelvan. 100.000 años. ¿En serio? Más o menos siglos. Dejé de contar. Después del primer milenio. Demasiado deprimente. Y has estado solo todo este tiempo. La mayoría de los barcos van y vienen. Las especies intentan contactar, fracasan y se van. Observo el ascenso y la caída de civilizaciones, educativo pero solitario. Vex tomó una decisión. ¿Qué te parece esto? Haré una rotación. Diferentes humanos. Ven a visitarte, saludarte, charlar de cosas, hacerte compañía. ¿Lo harías? ¿Eso? ¿Por qué no? Eres una persona. La gente no debería estar sola si no quiere. Ser. Otra pausa. Cuando Walter volvió a hablar, su voz estaba cargada de emoción. No tienes idea de lo que eso significa para mí. Claro que sí. He estado en naves coloniales de larga distancia. El aislamiento es horrible. Comandante Thorndale. Sí, mis creadores eligieron bien cuando me crearon, pero creo que estarían contentos. Saber que te conocí. El sentimiento es mutuo, Walter. Se sentaron en un lugar cómodo, silencio por un rato, un humano y una inteligencia ancestral observando el giro de la galaxia. Finalmente Vex tuvo que regresar a la flota de observación.
Deberes, responsabilidades, las típicas tonterías burocráticas, pero antes de irse llamó a la puerta, en la superficie de Walter una vez más. Nos vemos pronto, dijo Vex. Espero con ansias eso, respondió Walter. Mientras Vex pilotaba de regreso, recibió un mensaje del embajador Cover. El Consejo adoptó oficialmente el protocolo Thorndale para situaciones de primer contacto. Primer paso: intentar una comunicación sencilla. Segundo paso: sé educado. Tercer paso: no asumas que la complejidad es igual a la corrección. Era algo pequeño en el gran esquema de la política galáctica, pero era un comienzo. Y a veces, reflexionó Vex, eso es todo lo que necesitabas. Un simple comienzo, un golpe a la puerta, un saludo a alguien que tenía. He estado esperando demasiado tiempo por la cortesía básica. El Kepler Reach abrió nuevas posibilidades para todas las especies en el Consejo. Minerales raros fluyeron hacia el comercio galáctico. Nuevas tecnologías surgieron de la materia exótica que se encontraba en su interior. Sistemas económicos enteros se reestructuraron en torno a la repentina abundancia. Pero el verdadero cambio fue más silencioso. Las especies abordaban los problemas de forma diferente. Ante desafíos imposibles, primero probaban soluciones sencillas. Comité se hizo más pequeño, los protocolos se hicieron más claros, la comunicación mejoró. No era perfecta. La galaxia seguía siendo caótica, llena de intereses contrapuestos y agendas contradictorias, pero fue mejor. Y todo empezó porque una persona tocó a una puerta y dijo «Hola». Walter lo observó todo. Desplegarse. Ya no estaba solo, ya no estaba ignorado. Los visitantes humanos venían regularmente, cada uno con sus propias historias y preguntas. Algunos trajeron café, otros música. Uno trajo un juego de ajedrez y le enseñó a Walter el juego, lo que dio lugar a partidas de 300 años que ninguno quería terminar. Los Quillarianos. Finalmente se tragaron su orgullo y se acercaron cortésmente. Walter les permitió el acceso, aunque nunca dejó que Prex olvidara sobre los 47 años de gritos cuánticos. Lumina envió académicos que aprendieron a comunicarse en pros en lugar de ecuaciones. Clicker descubrió que a veces menos formularios eran mejores que más, y a pesar de todo, Walter mantuvo un recuerdo particular cerca: el momento. Una lanzadera humana se acercó, tocó 3 veces, se detuvo, tocó 2 veces más y luego dijo hola como si fuera lo más importante, cosa natural en el universo. A veces las civilizaciones más avanzadas fueron las que recordé cómo ser simple. A veces la mejor solución era simplemente llamar a la puerta, y a veces todo. Lo que realmente necesitaba alguien era que lo tratara como una persona en lugar de como un rompecabezas. Walter lo comprendió ahora, gracias a un humano llamado Vex, quien le llevó café a una inteligencia cósmica y le preguntó cómo le había ido el día. Pensó, un buen arreglo. Sexta parte: consecuencias y lecciones. 6 meses después del incidente del monolito, como se lo conoció, el comandante Vex Thorndale se encontró en una situación muy difícil: la incómoda posición de ser famoso. La odiaba. Había entrevistas, conferencias, solicitudes para dar charlas en prestigiosas universidades galácticas. Alguien intentó nombrar a un asteroide menor después de él, y el compositor Centuri escribió una ópera interpretativa sobre el golpe histórico. Fue a las 7 horas de duración. Vex no asistió. «Podrías aceptarlo», sugirió Marcus. Durante el desayuno en la cafetería de la estación. Se veía mejor ahora, después de haber dormido más. Más de 3 horas seguidas por primera vez en meses. «También podría saltar por una esclusa de aire», respondió Vex. «Un atractivo similar. Los medios te aman, los medios pueden amar a alguien más». Marcus se desplazó por su bloc de datos. Ha sido invitado a hablar en el Consejo de Ciencias Diplomáticas. Rechazado. El Instituto Lumini de Comunicación Avanzada. Pase difícil. El Killian de Excelencia Teórica. Vex esnifó café por la nariz. «Para nada. Probablemente intente envenenarme. Ahora sí que se está comportando de forma civilizada. Desde que Walter lo retó delante de toda la galaxia. Civil para Pre todavía significa condescendiente. Paso, embajador.
Kovar se acercó a su mesa con aspecto demasiado complacido consigo mismo. «Comandante, señor Webb, qué lindo día», preguntó Vex con recelo. Entonces hostil. Simplemente quería informarle que el protocolo Thorndale ha sido adoptado oficialmente por 73 especies miembros. Los informes iniciales muestran una mejora del 27% en las tasas de éxito del primer contacto. Es decir, genial. ¿Puedo volver al anonimato ahora? Para nada. Eres un recurso diplomático. Soy un tipo que tocó a una puerta. Eres el tipo que resolvió un misterio de 47 años en 15 minutos. Hay una diferencia. Marcus intentaba no... Ríete. Señor, tiene razón. Está despedido. No puede despedirme. Ya estoy asignado a tu próxima misión. Vex entrecerró los ojos. ¿Cuál es la siguiente misión? La sonrisa de Kovar se ensanchó. Hay una situación en desarrollo en las afueras. Una antigua instalación alienígena que ha estado transmitiendo secuencias matemáticas durante 200 años. Varias especies han intentado contactar. Ninguno lo ha logrado. No. El Consejo específicamente te lo pidieron. Aún así no. Están dispuestos a conceder humanidad. Derechos adicionales de asignación de recursos. Te escucho. Ahí tienes, Marcus, murmuró. Kovar transmitió los datos del informe al panel de datos de Vex. Los revisó. Su expresión pasó de molesta a intrigada a pesar de sí mismo. Un antiguo instalaciones, transmisiones incomprensibles, docenas de intentos fallidos de contacto. Fue la situación del monolito de nuevo. Déjame adivinar. Vex dijo que intentaron cada solución compleja conocida por la ciencia de forma natural, y nadie intentó simplemente hablar con ella. El pensamiento aparentemente nunca se les ocurrió. Vex miró a Marcus. Marcus se encogió de hombros. No tengo nada. Es mejor hacerlo. Tu vida es triste, dice el hombre que se hizo amigo de un ser cósmico. Guardián, Walter es genial. Esta instalación probablemente solo será molesta. Solo una forma de averiguarlo, suspiró Vex, que era su versión de estar de acuerdo. Bien, pero lo haré a mi manera. Esperaba nada menos, dijo Kovar. Su transporte sale en 4 horas. Al irse, Vex terminó su café y reflexionó sobre su nueva realidad. De alguna manera, se había convertido en la persona de referencia de la galaxia para hablar con cosas que no respondían. No era la carrera que había imaginado, pero era mejor que las reuniones de comité. ¿Crees que este también responderá a los golpes?, preguntó Marcus. Probablemente no. Eso sería el mismo de siempre. Intenta primero lo sencillo. Sé educado. Revolucionario. Búrlate todo lo que quieras. Funciona. Pasaron las siguientes 4 horas preparándose, lo cual en su mayoría significaba preparar café, cargar equipos de comunicación sencillos y revisar la información innecesariamente compleja. Documentos que el Consejo había proporcionado, 200 años de análisis matemático, cuántico, intentos de comunicación y deconstrucción lingüística, miles de páginas. Vex leyó el primero. 3 páginas. Me aburrí y decidí improvisar. La instalación estaba ubicada en un sistema tan remoto que el planeta habitado más cercano estaba a 3 semanas de distancia con un motor convencional. Estaba en órbita, alrededor de una enana roja muerta, una estructura de geometría imposible que parecía cambiar cuando no la mirabas directamente. Las transmisiones eran secuencias matemáticas constantes en base 17 que se repetía cada 73 horas. Varios barcos de observación flotaban cerca. Las tripulaciones, de diferentes especies, todas documentando el misterio. Vex reconoció algunas de las naves de la situación del monolito. No había aprendido nada. Comandante Thorndale, se escuchó una voz familiar por el comunicador. Representante Buzz, un placer volver a verte. Igualmente, Buzz, me extrañas. El Consejo pensaron que tu presencia podría ser beneficiosa. Pensaron que podría hacer más magia. ¿Quieres decir que es una simplificación excesiva, pero en esencia correcta? Vex se acercó a la instalación. Era más pequeña que la monolito, tal vez del tamaño de un gran edificio, pero irradiaba la misma sensación de propósito antiguo. La superficie era cubierto de símbolos que podrían haber sido escritura o decoración.
Es difícil saberlo. Preguntó Biggs. 1743. En el último recuento, respondió Buzz, ninguno tuvo éxito. ¿Alguien intentó tocar? Una pausa. Varias especies. En realidad, después de el incidente del monolito se volvió popular. El centro no respondió. Vaya, interesante. Marcus buscó los datos de la transmisión. Estas secuencias matemáticas no son aleatorias. Hay un patrón, pero es recursivo, como si se basara en sí. Podría ser un mensaje, podría ser una prueba, o podría simplemente estar tarareando. Se acercaron lentamente a las instalaciones. Vex activó el altavoz. Sistema, el mismo que había funcionado con Walter. Merece la pena intentarlo. Hola, dijo Vex. Claramente, soy el comandante Vex Thorndale. Venimos en paz, no tenemos malas intenciones y realmente lo agradeceríamos. Nada, bueno, eso fue decepcionante, dijo Marcus. Vex estudió las instalaciones. El monolito había respondido a los golpes en la parte trasera, no en la delantera. Quizás este tenía peculiaridades similares, o tal vez quería algo completamente distinto. ¿Y si no nos ignora?, preguntó Vex lentamente. ¿Y si estuviera esperando a que habláramos su idioma? Las secuencias matemáticas. Sí, Walter quería cortesía y sencillez. Esta cosa transmite matemáticas. Quizás quiera recuperar las matemáticas. Marcus sacó los datos de la secuencia. Podríamos intentar repetirlo, o podríamos intentar, respondiendo como una conversación. ¿Quieres hacer matemáticas en una antigua instalación alienígena? Cuando lo dices es así, suena tonto, porque lo es. Perfecto, hagámoslo. Marcus dedicó 20 minutos a componer una respuesta matemática sencilla a las transmisiones de la instalación. Nada complejo. Solo un reconocimiento básico, un saludo matemático. Lo transmitió en la misma frecuencia que la instalación, usando. Por un momento no pasó nada. Luego, la transmisión se detuvo, completa. El silencio llenó el vacío donde las secuencias matemáticas habían jugado durante 200 años. Antes de que Vex pudiera responder, aparecieron nuevos símbolos en la instalación, superficie, no las antiguas, sino las nuevas, más sencillas, dispuestas en patrones claros. Y luego, a través de su sistema de altavoces, surgió una voz, no como la de Walters, más extraterrestre, más distante, pero comprensible. Se detectó sintaxis correcta, procediendo a protocolo secundario. Vex y Marcus se miraron. ¿Eso fue justo? ¿Marcus empezó? Sí. Vex terminó. En medio de la calma, Buzz chasqueaba emocionado. Comandante, la instalación está respondiendo. ¿Qué hizo? Hicimos cálculos. Eso es absurdo. Y sin embargo, aquí estamos. La instalación continuó. Consulta. ¿Estás capaz de razonamiento numérico abstracto? Marcus escribió una respuesta y la transmitió. Sí, podemos hacer razonamiento numérico abstracto, reconocido. Consulta. ¿Qué es tu propósito aquí? Comprenderte, dijo Vex, y tal vez aprender. Otra pausa luego, sorprendentemente, algo que sonó como satisfacción, aceptable. Esta unidad es un centro educativo. Su propósito original era enseñar principios matemáticos a especies en desarrollo. Estado actual, solitario. Vex se rió. ¿Ustedes dos? Afirmativo. 200 años de radiodifusión. Ningún estudiante empieza a cuestionar su propósito. Bueno, ya estamos aquí. ¿Quieres enséñanos algo? Pregunta. ¿En serio? Completamente. La instalación. Los símbolos cambiaron a lo que podría haber sido emoción. Afirmativo. Comenzando la primera lección. El teorema fundamental de la geometría cósmica. Por favor, prepárense para visualizaciones tridimensionales. Marcus ya estaba abriendo su tableta de datos. Esta va a ser una noche larga. Aunque valió la pena, dijo Vex. Cuando la instalación comenzó su primera lección en 2 siglos, Vex reflexionó sobre cómo su carrera se había vuelto extraña. Primero, se hizo amigo de un guardián cósmico. Ahora estudiaba matemáticas, clase de una antigua computadora alienígena que solo quería hablar con alguien. La galaxia, decidió, estaba llena de gente solitaria, cosas esperando a que alguien hablara en su idioma. A veces eso significaba llamar.
A veces significaba matemáticas, a veces simplemente significaba presentarse y estar dispuesto a escuchar. De vuelta en la flota de observación, Buzz estaba archivando informes. Las otras especies estaban analizando el avance, se estaban revisando teorías, se estaban publicando artículos. Escrito, y en algún lugar Priex probablemente estaba furioso porque los humanos volvían a tener éxito. Pero Vex no estaba pensando en nada de eso. Estaba escuchando una antigua instalación que explicaba geometría cósmica, con el entusiasmo de un maestro que por fin tenía un alumno, y se daba cuenta de que tal vez su nueva reputación no era tan malo después de todo. Si la galaxia estuviera llena de inteligencias antiguas esperando a que alguien las tratara como personas en lugar de rompecabezas, bueno, la humanidad podría hacer eso. Eran bastante bueno en eso, de hecho. Marcus está tomando notas, yo solo estoy escuchando. Aceptable. Continúe con la lección. 2. Nos atacaron, y así, en un sistema remoto que orbitaba una estrella muerta, un comandante humano. Asistí a clases desde una computadora extraterrestre, aprendí matemáticas que transformarían la comprensión humana de la física y demostró una vez más que a veces la mejor solución a un problema imposible era simplemente estar dispuesto a intentarlo. Protocolo Thorndale ampliado. No solo llamar y ser educado, sino escuchar y responder en el idioma utilizado. Habla con sencillez, pero esté dispuesto a aprender la complejidad. Trata cada incógnita como una persona potencial, no solo un rompecabezas por resolver. Al principio, se popularizó lentamente, luego más rápido. Los escenarios de primer contacto mejoraron, se resolvieron antiguos misterios, la galaxia se volvió un poco menos misterioso y mucho más hablador. Y a pesar de todo, Vex seguía visitando. Walter trajo café, compartió historias, enseñó ajedrez, porque Walter no era solo un guardián o una prueba o una inteligencia cósmica, era una persona que había estado solo demasiado tiempo, y Vex no iba a permitir que eso continuara. Cambiaste las cosas, dijo Walter un día mientras Vex se sentó en su mesa tomando café y viendo a Nebulae. Acabo de tocar una puerta. Me trataste como si fuera importante. Sí importas, lo sé, pero eres la primera persona que actúa como tal. Vex terminó su café, se levantó y golpeó la superficie de Walter una vez más. No porque tuviera que hacerlo, no porque el protocolo lo exigía, pero eso es lo que hacen los amigos. Llaman, saludan y aparecen. «¿La semana que viene a la misma hora?», preguntó Vex. «Estaré aquí», respondió Walter. «No es que vaya yendo a ninguna parte». Cuando Vex se fue, Marcus le envió un mensaje. Otra situación imposible, otro misterio antiguo, otra especie que necesitaba a alguien que lo entendiera. A veces la solución más avanzada también era la más sencilla. Vex sonrió, puso rumbo a la siguiente aventura y reflexionó sobre lo extraño y maravilloso que era que la humanidad se hicieron conocidos en toda la galaxia por una simple cosa. Eran la especie que tocaba puertas.